Bienvenidos al podcast Musen. En esta primera serie, nos sumergiremos en un diálogo con diferentes especialistas quienes nos responderán las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron durante la exposición en Reserva. 4.000 años de arquitectura y urbanismo en Lima. Hola Rosabela. Sabemos que existe cierta brecha entre la ciudad urbanizada que conocemos, los ciudadanos y los diferentes sitios arqueológicos pertenecientes a sociedades prehispánicas. ¿De qué manera las huacas de Lima pueden crear puentes de identidad cultural en la actualidad? ¿O cuál crees que serían las formas adecuadas para hacerlo? Ahí te puedo contar que mi experiencia ha ido cambiando y una experiencia que me cambió bastante fue la pandemia. Algo particular que pasó en Perú fue que, a diferencia de prácticamente cualquier otro país del mundo, acá cerraron los parques, acá cerraron las playas, acá cerraron todos los centros de esparcimiento. Recordemos que mucha gente en Lima no tiene el privilegio de tener un espacio común, un jardín o un parque cerca. La gente se vio encerrada. Entonces el hecho de que muchísima gente no tenía acceso a parques creó un gran estrés. Pero mucha gente no tenía parques, pero mucha gente en principio tenía huacas. Es más, tú ves esta desigualdad que generalmente donde más parques hay menos huacas, donde hay más huacas hay menos parques. Entonces ya había notado esta idea de que cuando hay crisis, cuando hay emergencias, la gente busca los espacios públicos. No solamente porque es un lugar seguro, sino porque ahí crees que vas a encontrar a otra gente, vas a encontrar espacio, vas a encontrar refugio. ¿Y qué cosa debería ser en principio más democrático, más accesible y más abierto a todo el mundo que una huaca? Que literalmente este legado que los peruanos antiguos nos han dejado a los peruanos del presente. Entonces, la pandemia realmente resaltó esa necesidad de espacios públicos que sean accesibles, que sean democráticos y que puedan ser resilientes. Entonces, yo creo que las huacas, como este legado que nos han dado del pasado, son espacios frágiles, pero también son espacios bastante resilientes, que los necesitamos como espacios de ciudadanía. A diferencia de otros espacios que están súper regimentados, las huacas tienen esta ventaja de ser espacios todavía ambiguos. Son espacios que no son para el consumo, ¿ya? Y sobre todo si no han sido ya intervenidos, todavía son más resilientes. Entonces, el problema muchas veces es qué pasa cuando las huacas están asociadas con espacios negativos. Cuando se cree que porque están en ruina están abandonados o están marginados. Cuando se les aísla de la gente, cuando los convertimos en espacios de desprecio, cuando botamos todo lo negativo, o todo lo que no nos sirve, lo tiramos a las huacas. Entonces, o cuando tienen que competir con otros usos necesarios. O sea, todas las ciudades necesitan estos espacios de ambigüedad. Justamente el título de la muestra me encanta porque es en reserva. Quiere decir, no son sitios abandonados, no deberían ser sitios negativos, son sitios que tienen la potencialidad. Y yo creo donde todavía hay tiempo, donde todavía hay espacio, donde todavía podemos reinventar. Entonces, si antes los necesitábamos como espacios que pueden tener muchos significados, como espacios que pueden tener muchos valores que varían, yo creo que la pandemia nos dejó mucho más claro que la necesidad y la importancia de estos espacios, sobre todo en una ciudad que los espacios públicos de calidad y accesibles tenemos mucho menos de lo que necesitamos y están muy mal distribuidos. La gente que más los necesita, menos los tiene. La segunda pregunta es, ¿cómo consideras debería darse la participación ciudadana en la conservación de los distintos sitios arqueológicos que existen en Lima metropolitana? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de acciones concretas? Comenzaría diciendo que hay que aceptar que la participación es difícil, es duro y es un proceso de construir relaciones. Es difícil sobre todo cuando ha sido hecho, cuando quieres incluir a gente que rara o nunca ha sido incluida. Es difícil hacerlo cuando estás tratando de incluir a gente que rara vez se le pide su opinión, que nunca se le ha pedido su opinión y sobre todo cuando estas personas están acostumbradas a que su opinión no sea tomada en consideración.
que la participación sea un trámite más, pero no haya una verdadera autenticidad. Pero por otro lado, yo creo que nada que vale la pena es fácil, es rápido y es inmediatamente. Mi experiencia ha sido que cuando salen los conflictos y salen los problemas, deberíamos aprovechar esa oportunidad, porque ahí la gente nos está diciendo la verdad y está revelando sus miedos. Cuando no hay conflicto, la gente te está escondiendo cosas y no te vas a enterar de la verdad. ¿Cómo podría darse la participación? Ahí apunta a un problema de nuestras ciudades y de nuestros barrios, que es, primero tiene que haber comunidad, primero tiene que haber comunicación y tiene que haber lugares, escenarios en donde la gente se pueda comunicar. Por eso es que en muchos barrios donde se logra la comunicación es porque han habido agendas comunes y espacios comunes de compartir. No por nada en Lima y en todos lados, muchas veces los sacerdotes, más que el sacerdote, el párroco, tenía gran importancia porque es al final de la misa donde la gente te decía cosas como ya, termina la misa, de paso tenemos tarea comunitaria que vamos a hacer o nos tenemos que reunir para conversar sobre este proyecto que vamos a hacer. O por ejemplo cuando hay que construir algo juntos o cuando hay que oponerse a algo juntos. La idea de proteger algo que deseas hace que a veces la gente deje sus conflictos por un tiempo. Para poder participar, primero hay que contribuir a crear y fortalecer esta comunidad. Porque no siempre se puede crear, pero sí, por ejemplo, desde el gobierno y desde la academia y desde los profesionales, sí podemos contribuir a fortalecer o identificar a los líderes, sea de donde vengan. Y tratar de identificar sobre todo a las personas que generalmente no son incluidas. Por ejemplo, esa gente va a tener su propia comunidad porque está acostumbrada a ser excluida, entonces va a tener opiniones. Lo primero es tal vez crear y facilitar y buscar estos espacios de encuentro y de comunicación que ya existen. Yo cuando he trabajado en Mangomarca, una cosa importante que tuve fue buscar a alguien que pudiera tener varios papeles, que sea profesional, arqueólogo, pero que también sea ciudadano, una persona que sea respetada tanto como profesional como ciudadano o ciudadana. En el caso también tuvimos un punto importante era que en San Juan del Lurigancho, donde trabajé un tiempo, habían grupos artísticos, comunidades de arte y una biblioteca que servía como punto de encuentro, como punto de reunión. Luego hay que buscar si han habido crisis que les haya dado a la gente oportunidades para organizarse. Aprovechar las herramientas que muchas veces hay. Ya otras organizaciones han hecho las herramientas como los mapeos culturales y similares. Y luego, lo más importante es identificar y considerar quiénes son nuestros haters, quiénes son los negativos, quiénes son los políticos, porque algo que triste que he descubierto es que no considerar a tus haters, a tus entes negativos y a los políticos te puede tumbar un proyecto. Y a veces algo muy importante es tratar de acercarse, identificar a la gente que tiene miedo de tu proyecto o miedo de cualquier amenaza, y esa gente la tienes que identificar, sobre todo porque tienes que buscar cuál es el lado débil. Y aquí otra vez buscando el proyecto en Mangomarca. Cuando trabajamos en Mangomarca como proyecto de Puerto Cultura en el año 2017, identificamos mucha gente con mucho entusiasmo, con grandes ideas, buscamos incluir a niños, adultos mayores y formulamos un proyecto muy interesante. Sobre todo que aprovechamos los conflictos y las tensiones como oportunidad para aprender. ¿Cuál fue un problema? No dimos lo suficiente importancia a los políticos y a los líderes que iban a ver con recelo el proyecto y a todos estos procesos políticos que se pueden rápidamente tumbar algo. O sea, por más bonito que sea tu proyecto, una persona te lo puede tumbar, te lo puede destruir. Hay que prestar atención a ambos. Finalmente, ¿podrías hablarnos del Waka Fest? ¿Cuáles han sido sus resultados en torno a la apropiación, uso y difusión de las huacas de Lima? Bueno, siempre con el Waka Fest comenzó con un doble objetivo, no solamente dar
compartir información y satisfacer la curiosidad sobre el pasado de origen prehispánico y este paisaje cultural desde el territorio, lo prehispánico, pero también las historias más recientes, y poder ofrecer un enfoque que sea interesante no solamente para los arqueólogos y los académicos, sino para la gente que ve en las huacas una conexión de diversos tipos, desde la gente que la ve para espacios de juego, espacios de espiritualidad, espacios de exploración, espacios de inspiración artística, incluso espacios para la innovación en arquitectura, en tecnología, en todo tipo de cosas. Y también es su ubicuidad. ¿Cuántas cientos de huacas todavía quedan, incluyendo las que han desaparecido? Quiere decir que prácticamente donde hay un problema y una posibilidad urbana, hay una huaca ahí en medio. Ni hablar que muchas veces el movimiento tanto de la conservación moderna surgió por los grandes proyectos de infraestructura que comenzaron a amenazar el patrimonio, que forzó un replanteamiento de si vamos a conservar esto, ya no es porque sí, sino porque lo valoramos. ¿Por qué lo valoramos? ¿Por qué es importante para nosotros y por qué consideramos que también es importante para otras personas? Entonces, las huacas son también una oportunidad para hablar de ciudadanía. Por eso es que este no es un evento académico del Huaca académica, todo, es un festival. Un festival siempre tiene una cosa de reivindicar, celebrar, conmemorar, juntar. A un festival tú invitas a mucha gente. Es un espacio abierto donde la gente puede venir a contar, celebrar las huacas, comentar sobre las huacas, incorporarlas a la parte de su historia. En el 2018, cuando la primera vez que lo hicimos, comenzó como lo que llamamos la Plaza Patrimonial, con alumnos de un curso de la Universidad Católica. Comenzó como el encuentro de caminos, donde el tontódromo de la universidad se junta con el camino Inca. Luego se convirtió en Caminos Uniendo Ciudades, hablando de estos caminos antiguos que articulaban la ciudad antigua de Maranga, y ahora dijimos, bueno, ya no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer simbólicamente. El proyecto de este año que se llama Caminos Accesibles Uniendo Ciudades, que es, queremos contar las historias del paisaje arqueológico y arquitectónico y cultural de Maranga y del campus de muchas maneras. Puedes venir y tenemos una caminata cultural, pero también dijimos para la gente que no puede venir, bueno, vamos a hacerles un folleto para que puedan leer, pero no todo el mundo puede leer y no todo el mundo va a ver las huacas y va a entenderlas. Entonces vamos a hacer una audioguía previa prueba de accesibilidad para ver que todo el mundo pueda recorrer el campus sin tener un accidente, pensando también qué personas generalmente excluimos de nuestros discursos y que tenemos que incluirlo. Entonces, con esta idea de hacer una audioguía, una historia en papel, bueno, o digital, para leer, una historia para leer y para ver, y una historia para oír, y una historia para visitar presencialmente y poder interactuar con las huacas y este paisaje cultural con los sentidos. Queremos contribuir también a esta idea de facilitar la lectura del paisaje, porque yo estoy leyendo mucho estos enfoques de la arquitectura de paisaje que hablan que el paisaje es algo que podemos leer, y mientras más facilitan nuestra habilidad para leer, más vamos a entender cómo se formó y más vamos a poder tener una agencia y tener ideas de cómo transformarlo porque lo hemos entendido. Entonces, el proyecto de últimamente es tratar de también pensar en la idea de nada sobre nosotros sin nosotros. Estamos tratando de buscar a todos los nosotros para que también que ellos puedan contar sus historias en lo posible o facilitarles que ellos puedan contar las historias de este paisaje. Muchas gracias, Rosabela, por tus respuestas para esta serie de Podcast Musing, grabada como parte de la exposición en reserva, en el Museo Central. Los invitamos a suscribirse a este canal del Podcast Musing para futuras conversaciones sobre arte y cultura. Gracias y hasta la próxima entrega.